Nunca pensé escucharlo de sus labios. Quiero que lo hagas con él, me dijo con una calma que me heló la sangre. Sentí que el mundo se daba vuelta. ¿Cómo podía pedirme mi propio esposo, que lo engañara? Lo miré a los ojos, buscando un atisbo de broma, pero no, hablaba en serio. Y desde ese instante, mi vida jamás volvió a ser la misma. No puedo olvidar aquella noche en la que todo empezó. Estábamos en la cocina, la luz tenue de la lámpara colgante caía sobre la mesa, y mi esposo tenía esa mirada extraña, como si hubiera estado guardando un secreto demasiado tiempo. Yo pensaba que era una charla más sobre cuentas, sobre la rutina, sobre nuestra hija que dormía en la habitación de al lado. Pero no, lo que me dijo esa noche iba a quebrar mi mundo en dos. Él jugaba con su vaso de vino, girándolo entre las manos, como si necesitara valor. Yo lo miraba en silencio, esperando que hablara. Sentía una tensión rara en aerul dinkas, kaikun fiecare secund se prelunge a la infinit. Y atunci, fr avertisement, arrostit a cele cubinte. Quiero que estés con otro hombre. Al principio reí, pensando que era una broma pesada. Pero su rostro seguía serio, firme, casi, liberado por fin de un peso. Me quedé helada, incapaz de articular palabra. ¿Qué acabas de decir? Pregunté con un hilo de voz. Él levantó la mirada y me sostuvo con firmeza. No había dudas, no había juegos. Hablaba en serio. Y yo, confundida, sentí que algo dentro de mí se rompía, y al mismo tiempo se encendía. Hasta ese día, siempre me había visto como una esposa fiel, atrapada en una vida común, donde los días pasaban entre responsabilidades y rutinas. Jamás me imaginé a mí misma en una situación así. Pero allí estaba, frente al hombre con el que compartía mi vida, y me pedía algo que contradecía todo lo que yo entendía sobre el matrimonio. Mi corazón latía con fuerza, la respiración me temblaba, y el silencio de la casa parecía amplificar cada latido. Él se levantó despacio, rodeó la mesa y me tomó la mano. Confío en ti, me dijo, casi en un susurro. Y quiero que lo hagas. Sus palabras fueron como un cuchillo y una caricia al mismo tiempo. No supe si debía sentirme traicionada, halagada o aterrorizada. Lo único que sé es que en ese momento se abrió una puerta oscura y tentadora, y yo estaba a punto de cruzarla. No dormí aquella noche. Me quedé acostada junto a él, escuchando su respiración tranquila, mientras mi mente giraba en círculos, incapaz de entender del todo lo que había pasado. Las palabras de mi esposo resonaban una y otra vez en mi cabeza como un eco interminable: quiero que lo hagas con otro hombre. Me preguntaba si estaba probándome, si era algún tipo de trampa para ver hasta dónde llegaría, o si realmente hablaba en serio. Nunca había notado en él esa faceta, celoso a veces, controlador otras, pero nunca dispuesto a compartir lo que era suyo. Miraba el techo oscuro, y de pronto me descubrí imaginando lo que él me había pedido. No con un rostro en específico, sino con la idea en abstracto de un extraño que me tocaba mientras mi marido lo sabía, o quizá lo observaba. Sentí una punzada de culpa, pero también un calor que me recorrió el cuerpo sin poder evitarlo. Por la mañana, mientras preparaba el café, él se acercó como si nada hubiera pasado. Me rodeó con los brazos, me besó en la mejilla y me preguntó con suavidad: ¿dormiste bien? Lo miré, buscando algún indicio de burla, pero su mirada era limpia, firme. Entonces, reuní valor y le solté la pregunta que me quemaba los labios. ¿De verdad quieres que lo haga? Él dejó la taza sobre la mesa y se sentó frente a mí. Asintió, sin pestañear. No es un capricho. Lo pensé mucho. Quiero verte feliz, y también quiero verte de otra manera. Quiero que te liberes. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No era solo un permiso, era casi una orden, un deseo suyo, una fantasía que me arrastraba aunque yo luchara contra ella. Ese día, mientras caminaba hacia el trabajo,
cada rostro masculino que se cruzaba conmigo adquiría un matiz diferente. Me preguntaba cómo sería con aquel desconocido de traje que hablaba por teléfono, con el joven que pedaleaba en bicicleta, con el vecino que me saludó de lejos. Era como si un velo hubiera caído de mis ojos y, de pronto, todos los hombres se convirtieran en posibles protagonistas de la historia que mi esposo había escrito para mí. Al llegar a la oficina, apenas pude concentrarme. Las palabras de mi marido se entrelazaban con mis propias fantasías. Me descubrí mirando demasiado tiempo al nuevo compañero que había llegado hace unas semanas. Tenía unos 40 años, cabello entrecano y una manera de mirarme que me hacía sentir desnuda. No habíamos hablado mucho, pero cada vez que cruzábamos miradas, algo en mi interior vibraba. Esa tarde, al regresar a casa, mi esposo me esperaba con una calma desconcertante. No mencionó el tema, pero cuando me acerqué a darle un beso, sus labios se demoraron en los míos, como si buscara una confirmación silenciosa. No tienes que decidir ahora, me dijo al oído. Solo piensa en ello. Lo abracé, sin saber si quería llorar, gritar o entregarme al torbellino de emociones que me arrastraba. Lo único que tenía claro era que, desde esa noche, nada sería igual. Y dentro de mí, una parte que había estado dormida, comenzaba a despertar. Pasaron unos días en los que evité hablar del tema. Me refugiaba en la rutina, como si lavar la ropa, ordenar la casa o contestar correos en el trabajo pudieran borrar las palabras de mi esposo. Pero era inútil. Estaban allí, pegadas a mi piel, y cada instante me recordaba que no había sido un sueño. Por las noches, cuando me acostaba a su lado, me descubría preguntándome, ¿qué pasa por su cabeza? ¿De verdad soportaría verme en brazos de otro? Pero en lugar de sentir rechazo, lo que me invadía era una mezcla peligrosa de miedo y deseo. Una tarde de viernes, después de terminar mi jornada, me encontré con aquel compañero nuevo en la salida. Se ofreció a acompañarme hasta la parada del bus porque caía una llovizna fina. Yo acepté, aunque sabía que en su mirada había algo más que simple cortesía. Caminamos bajo el mismo paraguas, nuestros hombros rozándose de vez en cuando. Y fue en esos segundos que comprendí que el abismo estaba más cerca de lo que imaginaba. ¿Siempre tomas el bus?, me preguntó, con una sonrisa ligera. Casi siempre, sí. Me gusta observar a la gente en el camino, contesté, tratando de sonar natural. Él me miró de lado, con esa intensidad que me desarmaba, como si quisiera atravesar la capa más profunda de mis pensamientos. Sentí calor en el rostro y desvié la mirada. El bus llegó y subimos juntos. Estaba medio vacío, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas nos envolvía. Él se sentó a mi lado, demasiado cerca para lo que dictan las normas invisibles de la distancia. Podía sentir el roce de su brazo contra el mío. Y entonces, sin querer, recordé las palabras de mi marido, quiero que lo hagas. Ese recuerdo me sacudió, como un relámpago en medio de la tormenta. Cerré los ojos un instante, intentando ordenar mis pensamientos, pero la proximidad de aquel hombre me hacía imposible concentrarme. El trayecto duró apenas 15 minutos, pero cada uno de esos minutos se me grabó en la piel. Al bajar, nos despedimos con un simple, hasta el lunes, pero el eco de su voz me acompañó hasta casa. Mi esposo me recibió en la puerta, con la calma de siempre. Me abrazó, y por primera vez sentí que me observaba distinto, como si buscara en mis ojos una señal de que ya había dado el primer paso. Durante la cena, él habló de cosas triviales, pero yo apenas podía probar bocado. Tenía la cabeza llena de imágenes, de posibilidades, de preguntas sin respuesta. Cuando terminamos, me tomó la mano y la acarició despacio. No quiero que te sientas presionada, dijo en voz baja. Solo quiero que sepas que estaré contigo, incluso si decides hacerlo. Esas palabras me desarmaron. No era un juego pasajero, él lo deseaba de verdad. Y yo empezaba a darme cuenta de que una parte de mí también lo deseaba. Aquella noche,
mientras me duchaba, dejé que el agua caliente corriera por mi piel. Cerré los ojos y me dejé llevar. En mi mente se mezclaban dos figuras, la de mi esposo observándome, y la de ese compañero de mirada intensa. Mi cuerpo respondió solo, temblando bajo el chorro de agua, y comprendí que ya estaba demasiado lejos para retroceder. El fin de semana llegó como una pausa inquietante, un paréntesis en el que mi mente no podía dejar de girar alrededor de la misma idea. No hablábamos directamente del tema, pero estaba presente en cada gesto, en cada mirada de mi esposo. Era como un murmullo constante entre nosotros, una sombra que nos seguía aunque intentáramos ignorarla. El sábado por la mañana salimos a hacer compras al mercado. Caminábamos juntos, como cualquier pareja, saludando a vecinos, comentando los precios de las frutas, pero dentro de mí se agitaba un torbellino. Me sentía culpable por pensar en otro hombre mientras sostenía la mano de mi marido. Y al mismo tiempo, esa culpa parecía alimentar el deseo, hacerlo más fuerte, más imposible de ignorar. Mientras él revisaba unos tomates, me descubrí observando a un desconocido que elegía manzanas a unos metros de distancia. Alto, de hombros anchos, con una sonrisa que dejaba ver un hoyuelo en la mejilla. Por un instante imaginé lo que sería sentir su piel contra la mía, y el rubor me subió al rostro tan rápido que tuve que girarme para que mi esposo no lo notara. De regreso a casa, él me sorprendió con una pregunta inesperada. ¿Pensaste en lo que hablamos? Me quedé en silencio, mirando por la ventana del coche. No podía mentirle. Asentí apenas con la cabeza. Sí, lo pensé. Él apretó suavemente mi mano sobre la palanca de cambios. Eso me basta por ahora. Sus palabras eran tranquilas, pero yo percibía una tensión subterránea, como un río oculto que amenaza con desbordarse. Esa noche, mientras preparaba la cena, sentí su mirada fija en mí. Cuando me giré, estaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observándome en silencio. Su expresión era seria, pero en sus ojos había algo que mezclaba deseo y desafío. «Quiero que me prometas algo», dijo de pronto. «¿Qué cosa?», pregunté, sin dejar de remover la sopa. «Que cuando pase, me lo vas a contar todo». El cucharón casi se me resbaló de la mano. La idea de hacerlo era ya lo suficientemente perturbadora, pero imaginarme relatándole cada detalle a mi propio esposo me estremeció por completo. No supe qué contestar. «¿Por qué quieres eso?», pregunté, con un nudo en la garganta. «Porque quiero sentirlo a través de ti. Quiero que seas mis ojos, mi piel, mi todo». Sus palabras me dejaron temblando. Lo miré, incapaz de responder, y entonces comprendí que mi esposo no solo me daba permiso. Él ansiaba vivirlo conmigo, aunque fuera de manera indirecta. Esa noche, en la intimidad de nuestra cama, me acarició como hacía tiempo no lo hacía. Sus manos parecían más firmes, su respiración más agitada. Me susurró al oído. «Quiero que pienses en él. Quiero que me lo hagas sintiendo que es otro». Sentí un fuego recorrerme entera. Cerré los ojos, intentando resistirme, pero las imágenes llegaron solas: mi compañero de trabajo, el desconocido del mercado, cualquier hombre que pudiera encarnar la fantasía prohibida. Mi cuerpo respondió de un modo que me asustó y me excitó al mismo tiempo. Cuando todo terminó, me quedé recostada en su pecho, jadeando. Y entonces entendí algo que me heló y me fascinó: ya no había marcha atrás. Habíamos abierto una puerta, y lo que se escondía detrás era un mundo que nos iba a arrastrar a los dos. El lunes amaneció gris, con un cielo cargado de nubes que parecían reflejar mi propio estado de ánimo. En el camino hacia la oficina, llevaba la mirada perdida por la ventana del autobús, pensando en lo inevitable. Mi esposo no me había vuelto a mencionar nada directamente desde aquella noche, pero lo sentía en su forma de besarme, en la manera en que sus dedos se demoraban demasiado al rozar mi piel, en cómo me miraba cuando me vestía frente al espejo. En el trabajo traté de mantenerme ocupada,
pero apenas podía concentrarme. El compañero nuevo, aquel de la mirada intensa y el cabello entrecano, se acercó a mi escritorio con un pretexto banal, un formulario que necesitaba ser revisado. Mientras me lo entregaba, sus dedos rozaron los míos, y ese contacto mínimo me hizo estremecer. Gracias, le dije, con un hilo de voz que me delató. De nada, respondió él, sin apartar la vista de mis ojos. Fue apenas un segundo, pero la electricidad de ese instante quedó suspendida en el aire. A la hora del almuerzo, coincidimos en la cafetería. No sé si lo busqué yo o si él me buscó a mí, pero terminamos compartiendo la misma mesa. La charla fue ligera, casi superficial, pero había algo debajo, como un lenguaje invisible que no necesitaba palabras. Sus preguntas eran simples, pero la manera en que me observaba decía mucho más. ¿Siempre vives en la misma zona?, preguntó, mientras jugaba con su taza de café. Sí, desde hace años, contesté. Debe ser agradable tener una rutina estable, dijo, aunque en su tono había un matiz irónico, como si adivinara que esa estabilidad me pesaba. Me mordí el labio inferior, incómoda por lo transparente que me sentía. Tuve que desviar la mirada para no delatarme. Cuando regresé a mi escritorio, el corazón me latía con fuerza. Y entonces recordé lo que mi esposo me había dicho: quiero que me lo cuentes todo. Me pregunté cómo reaccionaría si supiera que, sin haber hecho nada aún, ya me sentía atrapada en un juego que avanzaba por sí solo. Esa tarde, al llegar a casa, él me estaba esperando en la sala. No dijo nada, solo me abrazó y me susurró al oído. Hoy, estuviste diferente. Me quedé helada. No podía saber con certeza qué había notado, pero su intuición era inquebrantable. Me separé un poco de él, intentando sonreír. Tal vez estoy cansada. Él me miró fijo, con esa calma perturbadora que se había instalado en su rostro desde que me había hecho aquella confesión. Y sin pedirme más explicaciones, añadió: no tengas miedo. Esa noche me deslicé en la cama con una sensación extraña. No era solo deseo, ni culpa, ni miedo, era todo junto, mezclado en una tormenta que me consumía por dentro. Cuando cerré los ojos, ya no podía controlar lo que mi mente me mostraba: el roce del compañero en la oficina, la voz de mi esposo susurrándome que lo hiciera, y la certeza de que el primer paso estaba cada vez más cerca. Me dormí con el corazón acelerado, consciente de que la línea que separaba la fantasía de la realidad estaba a punto de borrarse para siempre. El martes se sintió distinto desde el primer momento. Me levanté con un nudo en el estómago, como si mi cuerpo supiera que algo estaba a punto de suceder. Me arreglé con más cuidado de lo habitual, un vestido que casi nunca usaba para la oficina, un poco de perfume en la nuca, un brillo sutil en los labios. Frente al espejo, me quedé mirando mi reflejo y me pregunté: ¿lo estoy haciendo para mí, o para él? En el camino hacia el trabajo, mi mente estaba dividida. Por un lado, la culpa: ¿qué pensaría la gente si supiera lo que estoy a punto de considerar? Por el otro, la excitación que me recorría como un fuego lento, difícil de apagar. Y en medio de todo, la voz de mi esposo resonando: confío en ti, y quiero que lo hagas. Al llegar, lo vi de inmediato. Estaba en su puesto, revisando unos documentos, con esa concentración que lo hacía aún más atractivo. Cuando levantó la mirada y me sonrió, sentí que mi pulso se aceleraba. Fue un simple saludo, pero había una complicidad invisible, como si ambos supiéramos que algo nos empujaba en la misma dirección. Durante la mañana apenas cruzamos palabras, pero cada vez que lo hacía, mis pensamientos se desviaban. En la reunión de equipo, lo noté observándome más de lo normal. Yo fingía tomar notas, pero mi mente estaba en otra parte. La oportunidad llegó a la hora del almuerzo. La cafetería estaba abarrotada y él me propuso salir a caminar un poco para despejarnos. Acepté sin dudar. Caminamos por una calle tranquila, bajo la sombra de unos árboles. El murmullo de la ciudad quedaba lejos,
y el silencio entre nosotros empezó a pesar más que cualquier palabra. «Hoy estás diferente», me dijo, mirándome con una sonrisa apenas perceptible. «¿Diferente cómo?», pregunté, intentando sonar despreocupada. «No sé, como si brillara algo en ti». Me detuve un segundo, sintiendo que la respiración se me agitaba. Era una frase simple, pero en mis oídos sonaba como una confesión. Y entonces, sin pensarlo demasiado, salió de mi boca algo que me sorprendió a mí misma. «Tal vez es porque alguien me está mirando de otra manera». El silencio que siguió fue intenso. Él se acercó un poco más, y por un instante creí que iba a besarme allí mismo, en plena calle. Pero no lo hizo. Solo me sostuvo la mirada, como si quisiera asegurarse de que lo que acababa de escuchar era real. Regresamos a la oficina con un aire distinto, cargados de una tensión eléctrica imposible de ignorar. Apenas crucé la puerta de mi casa, mi esposo me esperaba en la sala, igual que la noche anterior. Parecía leer en mis ojos lo que había sucedido. «Hoy estuviste más cerca», dijo, sin rodeos. Me quedé paralizada. No le había contado nada aún, pero él lo intuía todo. Y en lugar de enojarse, sonrió con una calma inquietante. «Recuerda lo que te pedí», añadió. «Cuando llegue el momento, quiero que me lo cuentes todo». Esa noche apenas pude dormir. El abismo estaba ahí, delante de mí, y sabía que ya había dado un paso demasiado grande como para retroceder. Lo siguiente que pasara sería definitivo. El miércoles amaneció con un aire cargado de tormenta, aunque el cielo estaba despejado. Yo sentía esa presión en el pecho que anuncia algo inminente, algo que no puede detenerse. Me vestí de nuevo con un cuidado que ya no podía disimular. Elijo una blusa ligera, un pantalón que resaltaba mis curvas, y al mirarme al espejo supe que esa mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma de antes. Al llegar a la oficina, lo busqué con los ojos casi sin darme cuenta. Y allí estaba, sentado, con la camisa blanca ligeramente arremangada, escribiendo algo en su portátil. Cuando levantó la vista, nuestros ojos se cruzaron y sentí ese escalofrío que ya se había vuelto familiar. Me sonrió apenas, y ese gesto bastó para que mi corazón comenzara a latir con fuerza. Durante la mañana, la tensión fue creciendo. No eran palabras, eran miradas, eran silencios prolongados que se alargaban más de lo normal. En mi mente resonaba sin descanso la voz de mi esposo: «Quiero que lo hagas. Y quiero que me lo cuentes todo». Cada vez que recordaba esa frase, una mezcla de miedo y deseo se apoderaba de mí. Al terminar la jornada, mientras guardaba mis cosas, él se acercó con paso lento, como si estuviera midiendo cada movimiento. «¿Tienes prisa hoy?», preguntó, con un tono que parecía inocente, pero no lo era. «No, no demasiada», respondí, bajando la voz. Me propuso ir a tomar un café en un bar cercano. Dudé unos segundos, pero al final asentí. Caminamos en silencio, apenas rozándonos, como si ese pequeño espacio entre nosotros fuera un campo eléctrico imposible de ignorar. El bar estaba casi vacío. Nos sentamos en una mesa apartada, junto a la ventana. El murmullo lejano de la ciudad parecía quedar muy lejos de ese pequeño refugio donde solo existíamos él y yo. Hablamos de cosas banales al principio: el trabajo, la lluvia de los últimos días, un libro que había leído. Pero debajo de esas palabras corría una corriente subterránea imposible de ocultar. En un momento, se inclinó hacia mí y bajó la voz. «No sé si debería decir esto, pero desde el primer día que te vi, supe que había algo en ti que no me iba a dejar en paz». El aire se detuvo en mis pulmones. Sentí que el corazón me golpeaba las costillas. Lo miré, intentando encontrar la manera de responder, pero mis labios apenas pudieron susurrar: «Yo también lo siento». Ese instante fue como un abismo abierto bajo nuestros pies. La confesión ya estaba hecha. No había vuelta atrás. Cuando salimos del bar,
El sol se había escondido y la calle estaba tranquila. Caminamos unos metros en silencio, hasta que en una esquina me tomó de la mano, con decisión, como si hubiera esperado demasiado. No me resistí. Su contacto fue cálido, firme, y en ese gesto sencillo comprendí que la línea había sido cruzada. Al llegar a casa esa noche, mi esposo me esperaba de nuevo. No dijo nada al principio, solo me observó mientras me quitaba el abrigo. Luego, con un tono grave, preguntó: ¿pasó algo hoy? El calor subió a mis mejillas. Dudé, me mordí los labios, y finalmente asentí con un leve movimiento de cabeza. Él no apartó la mirada. Y entonces, con una calma perturbadora, sonrió apenas. Bien, dijo. Ya estás más cerca. Me temblaban las piernas. Sabía que estaba al borde del precipicio. Y también sabía que, tarde o temprano, iba a dejarme caer. El jueves amaneció distinto. No era el clima, era yo. Me levanté con la sensación de estar caminando sobre un hilo invisible, cada paso me acercaba a un destino que ya no podía controlar. Preparé el desayuno casi en silencio, evitando la mirada de mi esposo. Pero él, como siempre, parecía leerme por dentro. Hoy va a ser un día importante, dijo, sin apartar la vista del periódico. Sentí un escalofrío. ¿Cómo podía estar tan seguro? En la oficina, apenas crucé la puerta, lo busqué con los ojos. Y allí estaba. El compañero que poco a poco se había convertido en mi obsesión. Cuando me saludó con ese leve movimiento de cabeza y esa sonrisa contenida, supe que algo iba a suceder. Durante toda la mañana, nuestras miradas se entrelazaban como hilos invisibles que nos unían. No necesitábamos palabras. Cuando el reloj marcó el final de la jornada, me encontré de pie frente a su escritorio, con un pretexto absurdo sobre unos documentos. Él me entendió de inmediato. Podemos hablar afuera, sugirió, con un tono tranquilo que escondía una tensión feroz. Caminamos juntos hasta un estacionamiento cercano. El aire estaba cargado, como antes de una tormenta. Apenas llegamos a un rincón apartado, sin testigos, me tomó del brazo y me atrajo hacia él. Su proximidad me dejó sin aliento. Podía sentir el calor de su cuerpo, el olor de su colonia mezclado con algo más intenso, deseo. No quiero seguir fingiendo, susurró cerca de mi oído. Mis piernas temblaban. Lo miré, y en sus ojos encontré el reflejo exacto de mi propio estado, miedo, ansias, hambre. Y antes de que pudiera pensar en nada más, sus labios rozaron los míos. Fue un roce breve, contenido, pero suficiente para incendiarme por dentro. Me aparté apenas, con el corazón desbocado. Esto está mal, murmuré, aunque mi voz temblaba demasiado como para sonar convincente. Lo sé, respondió él. Pero también sé que no podemos detenerlo. Nos quedamos así, respirando el uno frente al otro, como si el mundo entero hubiera desaparecido. Ese beso, aunque corto, había abierto una grieta irreparable. La línea ya no existía. De regreso a casa, mis manos aún temblaban. Al entrar, mi esposo me recibió en la sala, como cada noche. Me observó en silencio, y lo supe, lo había notado. Hoy pasó, ¿verdad? Preguntó, con una calma inquietante. No pude hablar. Solo asentí, con los labios aún ardiendo del recuerdo. Él se acercó y me rodeó con los brazos. Me besó en la frente y me susurró. Entonces ahora sí, cuéntamelo todo. Sentí que el mundo giraba. Comprendí que para él no era una traición, sino el cumplimiento de un deseo oscuro que compartía conmigo. Y para mí, era el principio de una historia que apenas empezaba. El viernes me desperté con el corazón acelerado, como si ya supiera lo que iba a ocurrir. Me vestí con una mezcla de nervios y expectativa, eligiendo una blusa ligera,
demasiado atrevida para la oficina, y un pantalón ajustado que me abrazaba las caderas. Frente al espejo, me miré a los ojos y apenas pude reconocerme. Aquella mujer no era la esposa dócil de siempre, era alguien al borde de cruzar una frontera peligrosa. En el trabajo, todo transcurrió en una calma tensa. Apenas crucé la puerta, lo vi. Él me saludó con un gesto mínimo, pero en su mirada había un fuego inconfundible. Cada vez que pasaba junto a mi escritorio, el aire se volvía más pesado, como si el simple roce de su sombra sobre mí encendiera algo que me costaba disimular. A la hora de salida, el destino parecía estar escrito. Me esperó cerca de la entrada y sin decir nada me hizo un gesto con la cabeza. Lo seguí. Caminamos en silencio por calles secundarias hasta llegar a un edificio antiguo. El sonido de nuestros pasos resonaba en el pasillo vacío, y yo sentía que cada eco era un aviso de lo que estaba a punto de suceder. Entramos en una oficina desocupada, un espacio que usaban ocasionalmente para archivos. Apenas cerró la puerta detrás de nosotros, me tomó de la cintura y me atrajo hacia él. No hubo palabras, solo el choque de dos cuerpos que se habían contenido demasiado tiempo. Sus labios buscaron los míos con hambre, con una intensidad que me hizo perder el aliento. El mundo desapareció. Solo existía su calor contra mi piel, sus manos recorriéndome como si me conocieran de toda la vida. Yo temblaba entre sus brazos, consciente de que cada segundo me hundía más en lo prohibido, y aún así incapaz de detenerme. Me susurró al oído. Te he deseado desde el primer día. Cerré los ojos y dejé que esas palabras se hundieran en mí. Mi mente luchaba, recordando a mi esposo, pero mi cuerpo ya había tomado la decisión. Lo sentía en cada fibra, en cada latido que me golpeaba las costillas. El tiempo se detuvo allí, en esa oficina vacía. No sé cuánto duró aquel primer encuentro, pero cuando nos separamos, mis labios estaban hinchados, mis mejillas ardiendo y mi respiración entrecortada. Lo miré a los ojos, y supe que ya no había vuelta atrás. De regreso a casa, cada paso me pesaba. Entré con el corazón en un puño. Mi esposo estaba sentado en el sofá, esperándome como siempre. Levantó la vista al verme y me sonrió con esa calma perturbadora. ¿Y bien?, preguntó, como si ya lo supiera. Me mordí el labio, incapaz de sostener su mirada. Asentí apenas, y sentí como mis mejillas se incendiaban. Él no se enfadó. No me gritó. No me reprochó nada. Al contrario, se acercó, tomó mi mano y me susurró. Ahora dime, todo. Y allí, con la voz temblando y el corazón desbocado, empecé a contarle lo que había sucedido. Cada palabra era como desnudarme de nuevo, pero esta vez frente a él. Y mientras hablaba, me di cuenta de que aquel era solo el comienzo de una historia que iba a consumirnos a los tres. El fin de semana llegó con un peso distinto, como si todo el aire de la casa estuviera impregnado de lo que había hecho. No podía dejar de pensar en aquel momento en la oficina vacía, en sus labios, en sus manos, en la manera en que mi cuerpo había respondido sin frenos. Y, sobre todo, no podía dejar de pensar en la calma con la que mi esposo me había escuchado, en la manera en que me pedía cada detalle como si estuviera bebiendo de mis palabras. El sábado, mientras doblaba ropa en silencio, él se acercó por detrás y me rodeó con sus brazos. Su voz sonó grave, casi un murmullo contra mi oído. Quiero que me lo vuelvas a contar. Me giré, sorprendida. ¿Otra vez? Sí. Con calma, sin omitir nada. Quiero escucharlo como si estuviera allí. Sus ojos brillaban con una mezcla de ansiedad y deseo. Me senté en la cama y empecé a relatar cada instante, desde la caminata bajo la lluvia hasta el primer roce de labios. Mientras hablaba, él me observaba como si mi voz fuera una caricia. A medida que iba detallando, notaba cómo su respiración se aceleraba, cómo sus manos buscaban las mías, cómo mi relato lo encendía tanto como a mí me había incendiado vivirlo. Esa noche,
Hicimos el amor con una intensidad que no recordaba en años. Era como si mi infidelidad hubiera insuflado nueva vida en nuestra relación. Yo me sentía culpable y excitada al mismo tiempo, atrapada en un juego que ya no podía controlar. El domingo, sin embargo, la calma dio paso a la inquietud. Mientras tomábamos café en la cocina, mi esposo soltó la pregunta que me dejó helada. ¿Y cuándo será la próxima vez? Lo miré, incrédula. ¿La próxima vez? Sí, dijo con tranquilidad. No quiero que se quede en un simple beso. Sentí un vuelco en el estómago. No era solo una fantasía pasajera para él. Quería más. Quería que cruzara la línea por completo. Pasé el resto del día sumida en un torbellino de emociones. Una parte de mí quería detenerlo todo, fingir que nada había pasado. Pero otra, más fuerte, ardía con la expectativa de lo que vendría. Recordaba la mirada de mi compañero, la forma en que me había sostenido, y sabía que si se daba la oportunidad, no sería capaz de resistirme. Esa noche, al acostarnos, mi esposo me acarició la espalda y susurró. Prométeme que no te vas a detener. Cerré los ojos. No pude responder en voz alta, pero en silencio, dentro de mí, supe que ya había tomado una decisión. El camino estaba trazado, y el próximo paso sería definitivo. El lunes, cuando crucé la puerta de la oficina, supe que nada sería igual. La primera vez había sido un roce, un incendio breve en un rincón escondido. Pero lo que venía ahora ya no podía limitarse a un beso. Era un deseo acumulado, contenido demasiado tiempo, listo para estallar. Me encontré con él en el pasillo, y bastó un cruce de miradas para entendernos. No hicieron falta palabras. Era como si ambos hubiéramos llegado a la misma conclusión durante el fin de semana, que lo que habíamos iniciado no podía quedarse en un instante robado. Durante toda la mañana apenas hablamos, pero el silencio entre nosotros estaba cargado. Lo sentía detrás de mí cuando pasaba cerca, cuando dejaba algún documento sobre mi escritorio, cuando su perfume se mezclaba con el aire y me hacía perder el hilo de lo que estaba haciendo. Al mediodía, mientras todos iban hacia la cafetería, él se detuvo junto a mi mesa. Con un gesto casi imperceptible, señaló hacia la escalera lateral. Mi corazón dio un salto. No lo dudé. Me levanté y lo seguí. Subimos en silencio, como dos cómplices. Llegamos a un piso en desuso, donde apenas había un par de oficinas cerradas y cajas apiladas. El murmullo lejano de la empresa parecía desaparecer allí. Y antes de que pudiera reaccionar, él cerró la puerta detrás de nosotros y me atrapó entre sus brazos. Su boca buscó la mía con urgencia, y yo me rendí sin resistencia. Fue un beso profundo, intenso, lleno de la necesidad acumulada durante días. Sus manos recorrieron mi espalda, mis caderas, mientras yo me aferraba a él con fuerza, como si mi cuerpo hubiera estado esperando ese momento toda mi vida. No sabes cuánto te he pensado, susurró contra mi cuello. Sus palabras me hicieron temblar. Cerré los ojos y dejé que me inundara esa confesión. Yo también lo había pensado, lo había soñado, lo había sentido incluso en la intimidad con mi propio esposo. Y ahora, por fin, estaba allí, sucediendo de verdad. El tiempo se volvió líquido, imposible de medir. Cada caricia, cada roce, cada respiración era un paso más lejos de la mujer que había sido antes. Sentí el vértigo de la traición, la culpa que me mordía por dentro, pero al mismo tiempo un placer tan profundo que me resultaba imposible resistir. Cuando al fin nos separamos, jadeando, me apoyé contra la pared intentando recuperar el aliento. Él me acarició el rostro y me miró con una intensidad que me atravesó. Esto apenas empieza. No pude responder. Solo asentí, con el corazón desbocado, sabiendo que tenía razón. Al llegar a casa esa noche, mi esposo estaba en la sala, esperándome como siempre. Su mirada fue suficiente para que entendiera que lo había adivinado todo. Me senté frente a él,
temblando, y cuando me preguntó con voz tranquila, ¿y qué pasó hoy?, supe que había llegado el momento de desnudarme no solo ante mi amante, sino también ante el hombre con el que compartía mi vida. Y mientras le relataba, con la voz entrecortada y las mejillas encendidas, comprendí que la frontera ya no existía. Estaba viviendo en dos mundos a la vez, y ninguno iba a soltarme. El martes amaneció con una inquietud imposible de disimular. En la ducha, mientras el agua corría sobre mi cuerpo, me descubrí repasando cada instante del día anterior, cada roce, cada susurro en aquella oficina vacía. Era como si mi piel todavía guardara la memoria de sus manos. En la cocina, mi esposo me observaba en silencio mientras yo preparaba el café. No dijo nada al principio, solo me miraba, como si en mi rostro pudiera leer todo lo que había sucedido. Finalmente, dejó la taza sobre la mesa y, con voz calma, soltó la frase que me atravesó. Hoy quiero que vayas más lejos. Sentí que me temblaban las manos. No era una sugerencia, era casi una orden. Lo miré, incrédula, buscando una señal de celos o de dolor, pero no había nada de eso en sus ojos. Solo deseo, expectación, una llama que parecía arder con más fuerza cada día. Al llegar a la oficina, lo vi. Mi compañero me esperaba junto a la impresora, fingiendo revisar unos papeles. Cuando crucé por su lado, me susurró al oído, tan bajo que nadie más pudo escucharlo. Te necesito otra vez. Ese susurro me recorrió como un relámpago. Durante toda la mañana apenas pude concentrarme. Cada vez que lo veía, mi corazón se aceleraba. En la reunión de equipo, nuestras rodillas se rozaron bajo la mesa y un estremecimiento me atravesó de pies a cabeza. Cuando llegó la hora del almuerzo, no esperó. Se acercó a mi escritorio y, con un simple gesto, me indicó que lo siguiera. Caminamos hasta el mismo piso desocupado, aquel que ya se había convertido en nuestro secreto. Cerró la puerta y, en cuanto el silencio nos envolvió, me tomó de la cintura y me atrajo contra él con una fuerza que me dejó sin aliento. Su boca buscó la mía con un hambre desesperada. Sus manos recorrían cada rincón de mi cuerpo, mientras yo me aferraba a su camisa como si temiera que el mundo entero nos interrumpiera. El tiempo dejó de existir, solo había respiraciones entrecortadas, susurros ardientes, la piel contra la piel aunque aún con ropa de por medio. No puedo dejar de pensarte, me dijo entre jadeos. Me estoy volviendo loco. Yo también lo estaba. Sentía que una parte de mí había despertado después de años de estar dormida, y ya no quería volver a cerrarse. La culpa me arañaba, pero el placer la ahogaba con cada segundo. Cuando regresé a mi puesto, el rubor todavía me ardía en las mejillas. Intenté disimular, pero era imposible. Sabía que se me notaba. Y al llegar a casa, lo confirmé. Mi esposo me miró apenas crucé la puerta. No hizo falta que preguntara. Sonrió con esa calma perturbadora y se acercó a besarme en la frente. Ya puedo verlo en tus ojos, dijo suavemente. Cuéntamelo todo. Y yo, con la voz temblorosa y el cuerpo aún vibrando, empecé a relatar cada detalle. Mientras lo hacía, me di cuenta de algo aterrador y excitante. Cuanto más lo compartía con él, más me encendía a mí también. Y comprendí que no había marcha atrás. La próxima vez, ya no habría límites. El miércoles desperté con un vértigo extraño, como si estuviera a punto de dar un salto desde un lugar demasiado alto. Mi esposo se movía tranquilo a mi lado, hojeando unas notas del trabajo mientras tomaba su café, y yo no podía evitar mirarlo y preguntarme, ¿cómo puede estar tan sereno sabiendo lo que está pasando? Antes de irme, se acercó y me sujetó suavemente la barbilla. Hoy no te detengas, susurró, mirándome con esos ojos que parecían conocerme mejor de lo que yo misma me conocía. Sus palabras se quedaron conmigo durante todo el trayecto hacia la oficina. En el autobús, mientras observaba los rostros de los desconocidos, me descubrí con el pulso acelerado, imaginando lo que iba a suceder. Ya no había duda,
mi esposo no solo lo aceptaba, lo deseaba. Y yo, entre la culpa y la excitación, estaba dispuesta a seguir adelante. En la oficina, la tensión era insoportable. Mi compañero y yo apenas cruzamos un par de palabras, pero en cada mirada había promesas. A media mañana, me dejó discretamente una nota doblada en mi escritorio. La abrí con manos temblorosas: nos vemos en el piso de arriba, a la hora del almuerzo. Esta vez, no habrá vuelta atrás. Guardé el papel en mi bolsillo, como si fuera una llave secreta. Cuando llegó el momento, lo seguí casi sin pensarlo. El mismo piso vacío, la misma puerta cerrada. Pero esta vez, algo había cambiado, no había dudas, no había contención. En cuanto la cerró con llave, me arrastró hacia él y me besó con una desesperación que me dejó sin aire. Su cuerpo contra el mío era una muralla ardiente, y mis manos se aferraban a él como si me hundiera en un mar sin retorno. No puedo seguir fingiendo, murmuró contra mi cuello. Te deseo demasiado. Su voz era un rugido contenido. Yo temblaba, no de miedo, sino de la certeza de que estaba cruzando la frontera definitiva. La ropa comenzó a estorbar, a caerse en un torbellino de caricias y respiraciones. Y allí, entre cajas olvidadas y paredes silenciosas, me entregué como nunca lo había hecho. El tiempo se rompió. No existía el mundo exterior, ni la oficina, ni el matrimonio que me esperaba en casa. Solo existía él, su cuerpo, el mío, el choque de dos fuegos que se buscaban desde hacía semanas. Cuando todo terminó, nos quedamos unos segundos abrazados, respirando con dificultad, como dos culpables que comparten un secreto demasiado grande. Me miró a los ojos y dijo con firmeza: ahora ya no hay marcha atrás. Tenía razón. Lo supe en ese instante. Había dado el paso que cambiaría mi vida para siempre. Al llegar a casa esa noche, mi esposo me esperaba, como siempre, sentado en el sofá. Cuando me vio entrar, se levantó lentamente, se acercó a mí y me besó en los labios. Su mirada brillaba. Ahora sí, me dijo. Ahora quiero que me lo cuentes, todo. Y yo, temblando todavía, comencé a relatar lo que había sucedido. Cada palabra era un filo que me desgarraba y una llama que me consumía al mismo tiempo. Y mientras hablaba, comprendí que estaba atrapada en un juego que no solo me pertenecía a mí y a mi amante, sino también al hombre que me escuchaba con los ojos encendidos, mi propio esposo. El jueves me levanté con la sensación de llevar dos pieles. Una, la de la esposa que sonreía en la cocina, sirviendo café como si nada hubiera cambiado. Otra, la de la mujer que todavía sentía en su cuerpo las huellas ardientes de un encuentro secreto que la había marcado para siempre. Mi esposo, como siempre, parecía leer esa dualidad. Me observó mientras me ponía el abrigo y, antes de que saliera por la puerta, me tomó de la mano. Recuerda, dijo en un susurro firme, quiero cada detalle esta noche. La frase me acompañó todo el camino. En el autobús, en el ascensor de la oficina, en cada paso que daba. Era como una cuerda invisible que me ataba a él, incluso cuando iba camino a encontrarme con otro. La mañana transcurrió entre miradas furtivas y sonrisas contenidas. Mi compañero y yo apenas cruzamos un par de frases, pero no hacían falta palabras. Había algo en su forma de mirarme, como si ya no se conformara con encuentros a escondidas. Como si quisiera más, aunque ese más nos acercara al borde del desastre. Al mediodía, me envió un mensaje corto: hoy, en el mismo lugar. No tardes. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y excitación. Fui. Subí las escaleras con las manos temblando y lo encontré esperándome. Cerró la puerta detrás de mí, sin darme tiempo a hablar, me besó con una urgencia que me desarmó por completo. El encuentro fue más intenso, más atrevido que el anterior. Como si cada vez que nos veíamos el control se redujera y el deseo aumentara. Entre susurros me dijo que pensaba en mí de noche,
que lo volvía loco la manera en que lo buscaba, que no quería que terminara nunca. Yo, en medio de su abrazo, sabía que también me estaba hundiendo en esa necesidad imposible de detener. Cuando al fin regresé a mi puesto, sentí las piernas temblar. Intenté trabajar, pero era inútil. En mi cabeza solo resonaba una pregunta: ¿hasta cuándo podremos ocultarlo? Esa noche, al llegar a casa, mi esposo me esperaba como siempre. La calma en su rostro me perturbaba. Me ofreció una copa de vino y se sentó frente a mí. «Cuéntamelo», dijo con voz grave. Y lo hice. Entre sorbos de vino y silencios cargados, relaté cada caricia, cada palabra, cada suspiro. Mientras hablaba, lo observaba, esperando ver rabia o celos, pero en cambio lo vi estremecerse, cerrar los ojos como si cada detalle lo atravesara también a él. Cuando terminé, me tomó de la mano y me llevó al dormitorio. Esa noche, en nuestra cama, lo sentí distinto, más intenso, más posesivo, como si a través de mí buscara revivir lo que había escuchado. Y yo, atrapada entre la culpa y el placer, comprendí que el juego se había vuelto más peligroso que nunca. Porque ya no era solo un secreto compartido entre dos. Era un triángulo, un círculo cerrado en el que los tres, de algún modo, estábamos atrapados. Y cada paso que daba me hundía más en esa telaraña de deseo y silencio. El viernes amaneció con el aire pesado, como si el mundo supiera lo que escondía en el pecho. Me miré en el espejo antes de salir y noté la expresión en mis ojos: no era solo deseo, era también miedo. El miedo de que alguien más, fuera de este círculo secreto, descubriera lo que estaba ocurriendo. En la oficina, todo parecía normal. La gente hablaba de los planes para el fin de semana, del clima, de cosas triviales. Pero yo sentía cada mirada como una amenaza, como si todos pudieran ver la marca invisible que llevaba en la piel. Mi compañero estaba distinto. Más seguro, más ansioso al mismo tiempo. Apenas tuve oportunidad de acercarme a la impresora, se colocó detrás de mí, tan cerca que su respiración rozó mi cuello. Susurró en voz baja, sin importarle que alguien pudiera notar la proximidad: «No aguanto hasta la hora del almuerzo». Me giré de golpe, los ojos abiertos de par en par, y lo empujé suavemente para mantener las apariencias. Pero esa chispa ya estaba encendida. El simple roce había hecho que mi corazón golpeara con fuerza contra las costillas. Al mediodía, subimos al piso vacío. Esta vez, el encuentro fue más rápido, más urgente, como si cada minuto pudiera ser el último antes de que alguien abriera la puerta. Sus labios buscaban los míos con hambre, sus manos se deslizaban por mi cuerpo sin freno. Y mientras lo besaba, escuchaba pasos en el pasillo y sentía que podía explotar de miedo y excitación al mismo tiempo. «Casi nos descubren», susurré, jadeando, después de separarnos. Él sonrió, con un brillo temerario en los ojos. «Eso lo hace aún mejor». Salimos del lugar con el corazón desbocado. Tratamos de disimular, pero al regresar a mi escritorio noté la mirada curiosa de una compañera. Demasiado fija. Demasiado larga. Me mordí el labio, convencida de que algo había sospechado. Toda la tarde la pasé en tensión, mirando de reojo, preguntándome si los rumores empezarían a correr. Y en mi mente resonaba la voz de mi esposo: «No tengas miedo». Al llegar a casa, se lo conté. No solo lo que había pasado entre mi compañero y yo, sino también esa sospecha, la sensación de estar al borde de ser descubiertos. Mi esposo me escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, se inclinó hacia mí y me dijo con una calma inquietante: «Eso significa que el juego está subiendo de nivel. Y ahora, más que nunca, quiero que sigas». Me quedé helada. En mi interior había una parte que quería frenar, esconderme, volver atrás. Pero otra, más fuerte, se alimentaba de ese riesgo, de esa posibilidad de ser descubierta. Y entendí, con un estremecimiento, que ya no era solo deseo, era adicción.
El lunes siguiente la oficina parecía un campo minado. Cada paso, cada mirada, cada saludo me sonaba como un eco sospechoso. La compañera que me había observado el viernes ahora me sonreía con demasiada curiosidad, como si guardara un secreto que yo no quería que descubriera. Intentaba concentrarme en mis tareas, pero la tensión me carcomía por dentro. Él, en cambio, estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Caminaba por los pasillos como si nada pasara, como si no llevara el mismo incendio oculto que yo. Y esa calma suya me perturbaba tanto como me atraía. A media mañana, cuando todos estaban ocupados en una reunión, me encontré sola con ella, la compañera curiosa, en la sala de descanso. Me miró fijamente mientras revolvía su café. Parece que tienes un brillo nuevo últimamente, comentó, con una sonrisa cargada de intención. Me quedé helada. ¿Brillo? Repetí, intentando sonar inocente. Sí, como si alguien te estuviera haciendo muy feliz. No supe qué responder. Me limité a sonreír con nerviosismo y salir rápido de allí. Mi corazón latía desbocado. ¿Lo sabía? ¿Lo sospechaba? Ese día, en lugar de buscarme al mediodía, él esperó hasta la tarde. Me dejó un mensaje en el móvil, piso vacío. Última hora. Te necesito. Fui. Los había arriesgado, sabía que alguien podía seguirme, pero mis pies caminaron solos. Al cerrar la puerta detrás de mí, supe que el mundo exterior quedaba lejos. Él me tomó con una urgencia feroz, como si hubiera estado conteniendo un volcán todo el día. Nuestros besos fueron más intensos, más desesperados. El miedo de ser descubiertos nos encendía aún más. Ya no puedo detenerme, murmuró contra mi boca. Yo tampoco, confesé, con la voz quebrada. Cuando todo terminó, nos quedamos en silencio, respirando con dificultad. El eco de nuestras voces aún flotaba en la habitación vacía. Y de pronto escuchamos pasos en el pasillo. Ambos contuvimos la respiración. Los pasos se detuvieron frente a la puerta, y después continuaron. Nos miramos con el corazón a punto de estallar. Estamos jugando con fuego, susurré. Él sonrió, acariciando mi rostro. Y eso es lo que lo hace irresistible. Esa noche, al llegar a casa, le conté todo a mi esposo, la sospecha de mi compañera, la tensión, incluso los pasos frente a la puerta. Esperaba verlo inquieto, preocupado. Pero no. Me escuchó con atención, y al final, con una calma perturbadora, dijo: Perfecto. Ahora el peligro es real. Y eso lo vuelve aún más intenso. Lo miré, incapaz de entender cómo podía alimentar ese deseo incluso con el riesgo de que todo explotara. Y sin embargo, mientras me abrazaba, supe que yo también me había vuelto adicta a ese vértigo. Ya no se trataba solo de un juego entre tres. Era una red de mentiras que empezaba a tensarse, y tarde o temprano alguien más iba a quedar atrapado en ella. El martes amaneció con un cielo plomizo, como si la ciudad entera presintiera la tormenta que se avecinaba. Yo me miraba en el espejo mientras me arreglaba y notaba algo distinto en mis ojos, no era solo deseo, era miedo. La sombra de la compañera que me había lanzado esa sonrisa cargada de intención no dejaba de perseguirme. En la oficina, todo parecía igual, pero yo sentía cada mirada como una lupa. Ella, en particular, me observaba demasiado. Fingía que hojeaba unos documentos o que buscaba un café, pero siempre encontraba la forma de estar cerca, de soltar comentarios ambiguos. Se nota que estás renovada, me dijo en voz baja, con un gesto cómplice. Me atraganté con mi café y apenas pude forzar una sonrisa. Será el cambio de clima, respondí, aunque mi voz sonó frágil. Durante la mañana, mi compañero y yo nos cruzamos apenas, con la tensión mordiéndonos por dentro. En su mirada vi la misma ansiedad, pero también algo más, una determinación peligrosa.
Sabía que él no quería esconderse para siempre. Al mediodía me envió un mensaje: no hoy. Demasiado riesgo. Lo leí con alivio y con decepción al mismo tiempo. Pero al caer la tarde, mientras guardaba mis cosas, me interceptó en el pasillo. Ven conmigo, me susurró. Me llevó hasta la sala de archivos, mucho más concurrida que el piso vacío. Apenas cerró la puerta, me tomó de la cintura y me besó con fuerza. Fue un beso urgente, casi desesperado, como si necesitara comprobar que seguíamos unidos a pesar de la amenaza. Yo respondí con la misma intensidad, sabiendo que cualquier segundo alguien podía abrir la puerta. Cuando nos separamos, jadeando, él me miró con seriedad. Ella sabe algo. Lo intuye. Me quedé helada. ¿Crees que? Sí. Y debemos ser más cuidadosos. Se detuvo un instante, o dejar de fingir tanto. La idea me atravesó como un rayo. No estábamos listos para dejar de fingir, pero tampoco podíamos seguir así para siempre. Esa noche, al llegar a casa, mi esposo me esperaba en el sofá, con la lámpara encendida a medias. Me senté frente a él y, sin que me preguntara, le conté todo: la mirada de mi compañera, sus insinuaciones, el beso robado en la sala de archivos. Me escuchó en silencio, con una calma que me resultaba incomprensible. Al final, se inclinó hacia mí, con una voz baja y firme, dijo: déjala sospechar. Que se acerque. Eso hará que todo sea más intenso. Lo miré, sin saber si estaba loco o si era yo la que había perdido la cordura. Pero una cosa era cierta: el juego había dejado de ser un secreto seguro. Ahora había ojos alrededor, y el riesgo de caer se volvía cada vez más real. Y lo peor era que, lejos de querer detenerme, mi corazón latía más fuerte que nunca. El miércoles llegué temprano a la oficina, intentando ocultar la ansiedad que me consumía. Había dormido poco, dando vueltas en la cama, repasando cada detalle de lo que mi compañera había insinuado. Sabía que no se quedaría quieta, la conocía lo suficiente como para intuir que disfrutaba del juego de las sospechas. Apenas me senté, la vi acercarse con una carpeta en la mano. Se inclinó demasiado sobre mi escritorio, bajó la voz y dijo: ¿sabes? A veces la gente se cree más discreta de lo que realmente es. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Pregunté, con el pulso acelerado. Ella sonrió, como una gata que juega con su presa. Nada, solo que, tienes un aire distinto. Como si alguien te hubiera devuelto la vida. Se alejó despacio, dejándome temblando. Esa mujer estaba oliendo la sangre, y yo no sabía cuánto tiempo podría mantener la fachada. Más tarde, durante el almuerzo, él se me acercó con el ceño fruncido. Me lo dijo también a mí. Hizo un comentario raro sobre cómo algunos no saben ocultar las cosas. Sentí que la piel se me erizaba. Tenemos que ser más cuidadosos. Él asintió, pero en sus ojos había una chispa peligrosa. Oh, dejar de escondernos tanto. Sus palabras me helaron. No estaba lista para exponerme, pero su tono firme me dejó claro que tarde o temprano la situación nos iba a arrastrar. Esa tarde, no pudimos resistirnos. Nos encontramos de nuevo en el piso vacío. El deseo era demasiado fuerte, y al mismo tiempo el miedo nos empujaba más. Cada caricia, cada beso, tenía un sabor a vértigo, como si estuviéramos corriendo hacia un abismo. Al regresar a mi escritorio, la encontré allí, casualmente, buscando un archivo. Me miró a los ojos, y en su sonrisa había demasiada información. Sentí que mis mejillas se encendían. Ella no dijo nada, solo se marchó despacio, dejándome con el corazón desbocado. Esa noche, en casa, le conté todo a mi esposo. No omití ni las palabras de ella ni los besos furtivos que habían seguido. Mi voz temblaba,
esperando ver en él algún signo de rabia, de celos. Pero no. Se inclinó hacia mí, me acarició la mejilla y me dijo con calma: déjala acercarse más. Quiero ver hasta dónde llega. Me quedé muda. No entendía si mi esposo estaba jugando con fuego a través de mí o si había algo más oscuro en su deseo. Lo único que sabía era que el círculo se estaba cerrando, y que tarde o temprano esa mujer iba a querer arrancar la verdad con sus propias manos. Y, en lo más profundo de mí, había una parte que no podía evitar preguntarse: ¿qué pasaría si lo lograba? El jueves llegué con la garganta seca, como si me costara respirar. Sabía que el día no iba a ser fácil. Mi compañera me miraba cada vez con más descaro, como si disfrutara de mi incomodidad. Apenas me senté, vino a dejar unos documentos sobre mi mesa. Se inclinó demasiado, bajó la voz y soltó: no te preocupes, yo también tengo mis secretos. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. La miré, intentando descifrar hasta donde sabía, pero su sonrisa ambigua me dejó sin aire. El resto de la mañana fue un infierno. Sentía sus ojos sobre mí, sentía que me estudiaba cada movimiento, cada suspiro. Y lo peor era que yo ya no podía disimular, mi cuerpo todavía vibraba con los encuentros clandestinos, y ese brillo en mis ojos que ella había notado me delataba. A la hora del almuerzo, mi compañero se me acercó con gesto serio. Ella está jugando contigo. Dijo, quiere verte caer. ¿Y qué hacemos? Pregunté, con un hilo de voz. Él apretó la mandíbula, como si estuviera conteniendo la rabia. Seguir adelante. No darle poder sobre nosotros. Su seguridad me encendía y me asustaba al mismo tiempo. ¿Cómo podía estar tan tranquilo, cuando yo sentía que el suelo se desmoronaba bajo mis pies? Por la tarde, mientras regresaba a mi escritorio, me encontré con ella esperándome. Me bloqueó el paso con un gesto casual, como quien conversa de cualquier cosa. Dime una cosa, susurró, ¿vale la pena arriesgarlo todo por una mirada? El corazón me martilló en el pecho. Intenté sonreír, fingir que no entendía. No sé de qué hablas. Ella inclinó la cabeza, con esa sonrisa maliciosa que me heló la sangre. Claro que lo sabes. Y tranquila, tu secreto está a salvo conmigo. Por ahora. Se alejó despacio, dejándome paralizada. Esa amenaza velada me acompañó toda la tarde como una sombra. Cuando llegué a casa, mi esposo ya me esperaba en el sofá, como siempre. No tuve fuerzas para rodeos. Le conté todo, las insinuaciones, la pregunta directa, la amenaza. Mi voz temblaba, esperando verlo reaccionar al fin. Pero él, lejos de alterarse, me miró con calma y me dijo: eso significa que el juego se está volviendo peligroso de verdad. Y ahora quiero que sigas, aunque duela. Sentí un nudo en la garganta. Yo quería escapar, detener todo antes de que se viniera abajo. Pero al mismo tiempo, una parte de mí se encendía con ese riesgo. El vértigo de ser descubierta se había vuelto tan adictivo como el propio deseo. Y mientras lo miraba a los ojos, comprendí que no había vuelta atrás. El peligro ya no era una sombra, estaba tocando la puerta. El viernes llegué temprano, con el corazón encogido. Cada paso hacia la oficina me pesaba como si caminara con una piedra en el pecho. No era solo el miedo a que alguien descubriera lo nuestro, era la certeza de que ella, mi compañera, ya había olido suficiente como para clavar los colmillos cuando quisiera. La encontré en la sala de descanso, preparando su café. Me miró con esa sonrisa ambigua y me ofreció una taza como si fuéramos viejas amigas. Hoy te ves preciosa, comentó, demasiado dulce para ser sincera. Gracias, respondí, intentando sonar normal. Ella se inclinó un poco más, y con un tono casi confidencial añadió: debe ser lindo que alguien te mire como él te mira a ti. Me quedé helada.
El café casi se me derramó de las manos. Pero antes de que pudiera responder, salió tranquilamente, dejándome temblando. Toda la mañana estuve al borde de un ataque. Él notó mi nerviosismo. Se acercó a mi escritorio y, aprovechando que nadie nos miraba, me susurró. ¿Qué pasó ahora? Le conté, con palabras rápidas, lo que ella me había dicho. Su rostro se endureció, pero en lugar de asustarse, sonrió con un gesto audaz. Déjala. Si quiere jugar, jugaremos. A la hora del almuerzo, me esperó en el pasillo lateral. Esta vez no me llevó al piso vacío, sino a un cuarto pequeño de archivo, aún más cerca de todo el mundo. Apenas cerró la puerta, me atrapó contra la pared y me besó con una urgencia que me dejó sin aire. El peligro de ser escuchados, de que alguien abriera en cualquier momento, nos encendía más que nunca. Te necesito, murmuró, con la voz ronca. Aunque el mundo se entere. Yo lo besé con la misma desesperación, consciente de que cada segundo era un salto al vacío. Y en ese vértigo, sentí que mi cuerpo ardía como nunca. Cuando regresé a mi escritorio, la vi de nuevo. Mi compañera estaba allí, con una carpeta en las manos, y sus ojos se clavaron en mí. No dijo nada, solo sonrió de una forma que me heló la sangre. Esa noche, al llegar a casa, le conté todo a mi esposo. Cada palabra, cada suspiro, cada riesgo. Él me escuchó con calma, con los ojos brillando de una forma que me confundía. Al final, me tomó la mano y me dijo. Entonces ahora ella ya no solo sospecha. Ella sabe. Me quedé sin palabras. No sabía si eso significaba el final, o apenas el inicio de un juego aún más peligroso. El lunes llegué con la sensación de tener una cuerda apretada alrededor del cuello. Ya no era solo miedo, era la certeza de que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Ella me esperaba. Estaba de pie junto a mi escritorio, fingiendo que revisaba unos papeles, pero en su rostro había algo distinto, la sonrisa de quien está a punto de dar un golpe certero. Tenemos que hablar, dijo, bajando la voz. La seguí hasta la sala de descanso. Cerró la puerta tras de sí y me miró con una frialdad que nunca le había visto. Sé lo que estás haciendo, soltó, sin rodeos. El mundo se me vino encima. Intenté mantener la calma. ¿Qué dices? Ella arqueó una ceja. No te hagas la inocente. No soy ciega. Tú y él, se nota demasiado. Me quedé sin palabras. El silencio me delató más que cualquier respuesta. Ella se cruzó de brazos y continuó. No te preocupes, no pienso decírselo a nadie. Pero quiero saber algo, ¿vale la pena? La pregunta me golpeó de lleno. ¿Valía la pena? ¿El riesgo, la culpa, las noches de insomnio? Cerré los ojos un instante, recordando sus manos, sus besos, la voz de mi esposo pidiéndome que siguiera adelante. Y entonces entendí que sí, aunque me doliera admitirlo. Sí, susurré, con un hilo de voz. Ella me observó unos segundos y después sonrió, una sonrisa enigmática. Entonces más te vale ser más cuidadosa. No todos son tan discretos como yo. Salió de la sala dejándome con el corazón desbocado. Ese día no hubo encuentro con él. La tensión era demasiada. Apenas nos cruzamos un par de veces, con miradas que decían más que cualquier palabra. Esa noche, cuando llegué a casa, mi esposo me esperaba en el sofá, como siempre. Le conté todo, la confrontación, la amenaza velada, la pregunta que me había hecho. Él me escuchó en silencio, con los ojos fijos en mí. ¿Y qué respondiste? Preguntó finalmente. Le dije que sí. Que valía la pena. Él sonrió, un gesto sereno, casi satisfecho. Entonces ya no hay marcha atrás. Ahora lo sabes tú también.
Me quedé mirándolo, sin saber si sentir miedo o alivio. Pero en el fondo de mi pecho, una llama ardía más fuerte que nunca. Sabía que la próxima vez que lo viera, ya no habría lugar para medias tintas. Y esa certeza me erizaba la piel. El martes amaneció con el aire pesado, casi irrespirable. Me vestí despacio, con la sensación de que cada gesto tenía un peso distinto. Mi esposo me observaba desde la mesa, con el café en la mano. No dijo mucho, pero antes de salir, me tocó la muñeca y susurró: «Ya no queda espacio para retroceder». En la oficina, la tensión era insoportable. Él me esperaba con la misma calma aparente de siempre, pero en sus ojos había un brillo distinto, más decidido, más hambriento. Apenas cruzamos palabras, porque sabíamos que había demasiados ojos alrededor. La compañera nos vigilaba como un halcón. A mediodía, me llegó un mensaje en el móvil: «Esta tarde. Piso vacío. No importa quién mire». Mi corazón se aceleró. Sabía que era una locura, que cada paso nos ponía más cerca del abismo, pero mis pies parecían caminar solos hacia allí. Cuando entré en aquella sala desierta, él me estaba esperando. Apenas cerré la puerta, me tomó por la cintura y me besó con una fuerza que me dejó sin aliento. No había calma, no había contención, era un fuego desatado, un deseo que nos arrasaba. «Ya no me importa nada», susurró entre jadeos. «Ni ella, ni los rumores. Solo tú». Yo temblaba en sus brazos. Cada caricia, cada beso era un recordatorio de que habíamos cruzado demasiado lejos para volver atrás. Y mientras me entregaba a él, sentía también la sombra del riesgo, el miedo de que en cualquier momento alguien abriera la puerta. Ese miedo me encendía aún más. Cuando regresé a mi escritorio, la encontré allí. Mi compañera estaba sentada, esperándome, con una carpeta en las manos. Me miró fijamente y sonrió, esa sonrisa que escondía más de lo que decía. «Trabajaste mucho hoy, ¿no?», preguntó con un tono ambiguo. No supe qué responder. Mi rostro ardía. Ella se levantó, pasó junto a mí y añadió en un susurro: «Ten cuidado, los secretos no duran para siempre». Toda la tarde me sentí observada, como si cada paso fuera seguido, como si cada respiración me delatara. Esa noche, en casa, le conté todo a mi esposo. El encuentro, la intensidad, la amenaza velada de ella. Lo relaté con la voz temblorosa, como si cada palabra me desnudara otra vez. Él me escuchó con calma, y al final, en lugar de asustarse, sonrió. «Perfecto», dijo. «Ahora el juego está en su punto más alto». Lo miré sin comprender. ¿Juego? ¿Era esto un juego para él? Para mí era fuego, vértigo, una mezcla de placer y miedo que me estaba consumiendo entera. Pero en el fondo de mí, lo sabía, ese era solo el principio. Y lo que viniera después, podía destruirnos a todos. El miércoles amaneció con un peso insoportable en el pecho. El aire parecía más denso, y mi reflejo en el espejo me mostró una mujer diferente, con los labios marcados por secretos y los ojos enrojecidos por noches de insomnio. Sabía que la cuerda estaba a punto de romperse. Al llegar a la oficina, no tuve que esperar mucho. Ella me interceptó en el pasillo, con esa seguridad que me helaba la sangre. Me tomó del brazo con suavidad, pero con una firmeza que no me dejó escapar. «Tenemos que hablar. Ahora». Me arrastró hasta la sala de descanso, cerró la puerta y se quedó frente a mí, con los brazos cruzados. «Ya no lo escondes bien», dijo, con voz fría. «Te delatas sola». Mi garganta se cerró. Intenté responder, pero no encontré palabras. Ella avanzó un paso más, y en sus ojos había un brillo inquietante. «No tienes idea de cuántas cosas ve la gente cuando finge no mirar». Me temblaban las manos. Sabía que esa conversación era el comienzo de algo más grande.
¿Qué quieres de mí? Logré susurrar. Ella me observó en silencio, dejando que la tensión me devorara. Finalmente, sonrió. Quiero la verdad. Toda. El corazón me golpeó las costillas. No podía contarle. No podía arriesgarme a que las palabras salieran de mi boca y se volvieran cuchillos contra mí. Pero al mismo tiempo, su mirada me dejó claro que no se iba a detener hasta conseguirlo. El resto del día fue un suplicio. Mi compañero notó mi nerviosismo. ¿Qué pasó?, me preguntó en voz baja. Le conté lo esencial, la confrontación, la amenaza. Sus ojos se endurecieron. Entonces tenemos que adelantarnos. No podemos dejar que ella controle esto. No me explicó cómo, pero en su mirada había un plan. Esa noche, cuando llegué a casa, le relaté todo a mi esposo, con el cuerpo aún temblando. Cada palabra me salía entrecortada, como si me arrancara un pedazo del alma. Él me escuchó con calma, apoyado en el respaldo del sofá, y al final dijo algo que me heló. Entonces deja que hable. Lo miré horrorizada. ¿Quieres que lo diga? Que todos lo sepan. Él sonrió con esa serenidad perturbadora. Si ocurre, ya no será un secreto, y ser libre también tiene su precio. Me quedé en silencio, sin poder creer lo que escuchaba. Mi esposo estaba dispuesto a dejarlo arder todo. Y yo no sabía si quería apagar el fuego o perderme en él. El jueves amaneció con un silencio extraño en casa. Mi esposo casi no habló mientras desayunábamos, apenas me miraba de reojo, con una calma que me resultaba inquietante. Antes de salir, se acercó y me tomó del rostro con suavidad. Recuerda, pase lo que pase, quiero que sigas. Su voz era firme, como una orden disfrazada de cariño. Fui al trabajo con las piernas temblando. Sabía que la tormenta estaba a punto de desatarse. Y no me equivoqué. Apenas llegué, ella estaba esperándome junto a mi escritorio. Me ofreció una sonrisa tensa, casi cruel, y me entregó una carpeta. Necesito que revises esto conmigo. Sola. Me llevó hasta una sala pequeña, cerró la puerta y me enfrentó de lleno. Ya basta de rodeos. Sé lo que haces. Lo sé todo. El aire se volvió irrespirable. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. No tienes pruebas, murmuré, aferrándome a un hilo de esperanza. Ella sonrió con ironía. ¿Pruebas? No necesito. La forma en que lo miras, en que te vas y vuelves con las mejillas encendidas, todos lo notarían si quisieran. Y si yo hablo, créeme, van a querer escuchar. Las paredes se cerraban sobre mí. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, apenas con un hilo de voz. Se acercó más, tan cerca que podía sentir su perfume. Me miró directo a los ojos y susurró. Quiero ver hasta dónde eres capaz de llegar. Me dejó allí, temblando, con el corazón desbocado. No era solo una amenaza, era un juego perverso en el que ella disfrutaba de tener el control. Más tarde, mi compañero me buscó. Le conté lo ocurrido, con lágrimas contenidas. Su rostro se endureció. Entonces debemos tomar una decisión. O seguimos como si nada y arriesgamos todo, o damos un paso más. ¿Más?, pregunté, con el alma encogida. Él la asintió. Sí. Que ya no sea solo un secreto escondido en rincones. Que sea real, aunque duela. Sus palabras me hicieron estremecer. Parte de mí quería escapar, detenerlo todo. Pero otra parte, más oscura, sentía un vértigo irresistible ante la idea de seguir avanzando, aunque todo se derrumbara. Esa noche, en casa, mi esposo escuchó mi relato en silencio. No parecía sorprendido. Al contrario, había un brillo extraño en sus ojos.
Si ella empuja, dijo al final, déjate empujar. Quiero verte caer, y quiero que me lo cuentes. Me quedé paralizada. Comprendí que ya no se trataba solo de mi amante, ni de mi compañera, ni de mí. Se había convertido en un triángulo de fuego, sostenido por la mirada tranquila de un hombre que, lejos de querer detenerlo, era quien más ansiaba ver cómo ardía todo. Y esa noche, mientras cerraba los ojos, supe que el secreto ya no me pertenecía. Estaba en manos de todos, a punto de estallar. El viernes amaneció con un peso insoportable sobre mis hombros. Sentía que cada paso me acercaba a un precipicio invisible. El reflejo en el espejo me mostraba una mujer dividida en dos, la esposa que seguía un guión en casa y la amante que ardía en secreto en pasillos y salas vacías. Al llegar a la oficina, supe que el día iba a ser distinto. Ella, mi compañera, me esperaba apoyada en la puerta de mi despacho. Tenía los brazos cruzados y una sonrisa calculada. ¿Sabes?, dijo en voz baja. A veces la gente olvida que las paredes oyen. Me helé. Quise responder, pero su mirada me cortó las palabras. Se inclinó apenas hacia mí, dejando escapar un susurro. Si yo quisiera, en 5 minutos todos lo sabrían. Me temblaban las manos. El miedo me encogía, pero detrás de ese miedo había algo más, un estremecimiento extraño que me recorría la piel. Ese mediodía, cuando lo vi en el pasillo, lo supe, él también lo notaba. Su rostro estaba serio, la mandíbula apretada. Me llevó de la mano hasta el piso vacío, cerró la puerta con un golpe y me besó como si quisiera devorar el miedo que nos rodeaba. No puedo más, dijo con la respiración entrecortada. Que lo sepa, que lo grite, no me importa. Solo quiero tenerte. Yo lo abracé con fuerza, temblando. El vértigo de ser descubierto se mezclaba con el deseo de entregarme por completo. Fue un encuentro más intenso que nunca, marcado por la urgencia y la desesperación de quienes saben que el tiempo se agota. Cuando regresamos, mis piernas aún me temblaban. Y allí estaba ella, sentada en su puesto, mirándonos con una sonrisa helada. No dijo nada, pero su silencio lo gritaba todo. Esa noche, en casa, le conté a mi esposo lo ocurrido, con la voz quebrada. Él me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, se inclinó hacia mí y me acarició el rostro. Entonces ya no hay secreto, dijo con calma perturbadora. Ahora todo depende de cuánto quieras arriesgar. Me quedé en silencio, con la sensación de que la decisión ya estaba tomada, aunque yo aún no me atreviera a admitirlo. La línea se había borrado por completo, y lo único que quedaba era seguir avanzando hacia el fuego. El lunes amaneció con un silencio extraño en la casa. Mi esposo hojeaba el periódico como si nada, pero yo notaba la tensión en el aire, como un trueno contenido antes de la tormenta. Antes de salir, me miró fijo y dijo con voz baja: Hoy puede ser el día en que todo cambie. Sus palabras me persiguieron hasta la oficina. Apenas crucé la puerta, la vi. Ella estaba allí, erguida en su silla, con la espalda recta y una sonrisa cargada de veneno. Apenas esperó a que me sentara cuando se levantó y vino directamente hacia mí. Necesitamos hablar, y no en la sala de descanso esta vez, me dijo, casi arrastrándome hacia un pasillo vacío. Su tono no admitía réplica. Se detuvo frente a mí, cruzó los brazos y me miró como si me tuviera acorralada. Sabes que puedo arruinarte en un segundo. Pero no es eso lo que quiero. Tragué saliva, intentando mantenerme en pie. ¿Entonces qué quieres?, pregunté con la voz quebrada. Ella sonrió con lentitud, como quien disfruta estirando un juego perverso. Quiero ver hasta dónde llegas. Quiero comprobar si de verdad eres capaz de quemarlo todo por él. Su amenaza no era directa, pero era peor, era un desafío. Me dejó allí, temblando, con el corazón en un puño. Durante la tarde, apenas tuve tiempo de procesar lo ocurrido.
Él me buscó con urgencia, me llevó a la sala vacía y me abrazó con una fuerza desesperada. Ella ya lo sabe, dijo, con la voz ronca. Pero yo no pienso detenerme. Lo besé como si no hubiera un mañana. Cada caricia era un grito de rebeldía contra el miedo, contra las paredes que parecían cerrarse a nuestro alrededor. Y en ese vértigo, comprendí que ya no éramos dos amantes jugando a escondidas. Éramos dos condenados que habían elegido arder juntos. Al salir, la vi esperándome en el pasillo. Sus ojos se clavaron en los míos, y en su sonrisa había un triunfo oscuro. No dijo nada. No hizo falta. El mensaje era claro, el tiempo se estaba acabando. Esa noche, al llegar a casa, le conté todo a mi esposo. Cada palabra me salió entrecortada, como si me arrancara pedazos de piel. Él me escuchó en silencio, con la misma calma perturbadora de siempre. Y cuando terminé, dijo simplemente: déjala mover sus fichas. Quiero ver hasta dónde nos lleva este juego. Lo miré horrorizada. ¿Juego? Para mí era miedo, vértigo, un secreto a punto de explotar. Pero para él, era excitación pura. Y esa diferencia me hacía sentir que ya no estaba al mando de nada. Sabía que lo peor estaba por llegar. El martes amaneció gris, con una llovizna que parecía reflejar mi propio estado de ánimo. Me vestí despacio, con las manos temblorosas. Sentía que cada día me hundía más en un laberinto del que ya no podía salir. En la oficina, el ambiente estaba cargado. Ella no perdió tiempo. Se acercó a mi escritorio con una sonrisa envenenada y un tono de voz que sonaba casi dulce. Qué curioso, nunca imaginé que alguien como tú pudiera llevar una doble vida tan bien. Mi corazón se detuvo. La miré sin responder, pero mis mejillas ardían. Sabía que me estaba empujando al borde, esperando que yo cayera en su trampa. Durante la tarde, mi compañero se acercó con gesto tenso. La escuché hablar por teléfono, me dijo en voz baja. Mencionó tu nombre. Creo que planea algo. El miedo me apretó el pecho. ¿Podía realmente atreverse a exponerme? ¿A contarle a alguien lo que sospechaba? Al salir, pensé que lo peor había quedado atrás. Pero al llegar a casa, me encontré con la escena que jamás había imaginado. Ella estaba allí. En mi sala. Hablaba con mi esposo. Me quedé paralizada en el umbral de la puerta. Mi esposo me miró con calma, como si nada fuera extraño, y dijo: mira quién ha venido a visitarnos. Ella me sonrió, con esa misma sonrisa cargada de veneno. Solo quería conocerte fuera del trabajo, dijo con un tono ligero. Siempre es interesante ver cómo vive la gente cuando no está entre papeles. Me faltó el aire. Su mirada se clavó en mí como un cuchillo. Ella sabía. Yo lo sabía. Y lo peor era que mi esposo parecía estar disfrutando de la tensión. La velada fue breve, pero insoportable. Habló de cosas triviales, de proyectos de la oficina, de rumores sin importancia. Pero cada palabra estaba teñida de segundas intenciones. Antes de irse, se inclinó hacia mí y susurró lo suficiente para que solo yo pudiera escucharlo. Tarde o temprano, alguien más va a saberlo. Cuando la puerta se cerró tras ella, me desplomé en una silla, con el corazón a punto de estallar. Mi esposo me observó en silencio. Luego se acercó, me acarició la mejilla y dijo con esa calma inquietante: ahora ya no es solo tu secreto ni el mío. Es de ella también. Comprendí entonces que el juego había cambiado de manos. Y que lo que viniera después, podía destruirnos a todos. El miércoles amaneció con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Apenas pude desayunar. Mis manos temblaban al sostener la taza, y en mis pensamientos solo había un eco: hoy todo puede estallar. En la oficina,
La tensión era insoportable. Ella ya no se molestaba en disimular. Sus miradas eran directas, largas, como cuchillas que atravesaban mi piel. A media mañana se acercó a mi escritorio, dejó caer unos papeles y murmuró con voz baja. No aguantarás mucho tiempo más. Y cuando caigas, estaré allí para verlo. Me quedé helada. Sabía que hablaba en serio. No era un simple juego de celos o chismes, era una amenaza real. Al mediodía, mi compañero me llevó de la mano hasta el piso vacío. El aire estaba denso, cargado de deseo y miedo. Me besó con desesperación, como si ese fuera el último instante que nos quedaba. No me importa lo que pase, murmuró contra mi piel. Si se entera el mundo entero, igual te quiero solo para mí. Yo lo abracé con la misma intensidad, con lágrimas en los ojos. Sentía que ese encuentro era tanto una entrega como una despedida. Cuando regresé a mi escritorio, la encontré allí, esperándome. Se inclinó sobre mí y susurró con frialdad. No tienes idea de lo rápido que corren los rumores cuando alguien se decide a hablar. El resto del día fue un suplicio. Cada minuto parecía una cuenta atrás. Al llegar a casa, me encontré con la última sorpresa. Ella había estado allí de nuevo. Una tarjeta suya reposaba sobre la mesa del salón. Mi esposo la sostenía en la mano cuando entré. Pasó a dejar esto, dijo con calma. Quería asegurarse de que yo supiera que te conoce bien. El aire se me fue de los pulmones. Me desplomé en el sofá, al borde de un ataque de nervios. Se acabó, susurré. No puedo más. Pero él se sentó a mi lado, tomó mis manos entre las suyas y me miró con una calma perturbadora. No, amor. Apenas empieza. Lo que vivimos ahora no es el fin, es la verdad de lo que somos. Sus palabras me estremecieron. Tal vez tenía razón. Tal vez la máscara ya no servía de nada. Quizás lo inevitable era dejar que todo se supiera, dejar que el fuego arrasara, aunque nos consumiera a los tres. Aquella noche me quedé mirando el techo en silencio, sabiendo que mi vida jamás volvería a ser la misma. Y que, de una forma retorcida, había encontrado en esa locura una libertad que nunca imaginé. Porque lo prohibido no solo me había cambiado, me había revelado. Hay historias que nos recuerdan que los límites no siempre están donde creemos. Que a veces lo prohibido no es solo una tentación, sino un espejo que nos revela quiénes somos de verdad. Esta mujer descubrió, entre el deseo, la culpa y el peligro, una parte de sí misma que había estado dormida. Y aunque su vida cambió para siempre, también aprendió que la libertad tiene un precio, y que a veces estamos dispuestos a pagarlo. ¿Y tú, qué piensas? ¿Habrías seguido ese juego hasta el final o lo habrías detenido antes de que todo estallara? Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. Tu opinión nos ayuda a seguir compartiendo más relatos intensos, llenos de emoción y secretos.